Televisa presenta. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a hablar de los procesos de separación. Cada método aprovecha una propiedad física específica de los componentes, como el punto de ebullición, solubilidad, tamaño de partícula o densidad, para lograr su separación sin alterar su identidad química. Algunos de los métodos de separación más comunes son la filtración, la destilación, la decantación, la cromatografía y la centrifugación. Estos métodos son fundamentales en laboratorios y procesos industriales para obtener sustancias puras o analizar mezclas complejas. La evaporación es un proceso físico en el que un líquido se transforma en vapor al absorber calor. Este fenómeno ocurre principalmente en la superficie del líquido y es acelerado por el aumento de temperatura o la disminución de presión. La evaporación se usa como método de separación en mezclas homogéneas, especialmente para separar un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido. Por ejemplo, al evaporar agua salada, se obtiene sal sólida como residuo. Este proceso se basa en propiedades como el punto de ebullición, que varía entre los componentes de la mezcla. Cuando el disolvente alcanza una temperatura suficiente, sus moléculas adquieren la energía necesaria para vencer las fuerzas de atracción y escapar en forma de vapor. La evaporación es común en la industria para obtener productos concentrados, como en la producción de sal y la concentración de jugos. A diferencia de la destilación, la evaporación no permite recuperar el disolvente en estado líquido, ya que este se pierde en forma de vapor. La decantación es un método de separación de mezclas que permite separar componentes de diferente densidad. En sistemas heterogéneos, como mezclas sólido-líquido o líquido-líquido. Este proceso se basa en la sedimentación. Uno de los componentes, generalmente el más denso, se asienta en el fondo del recipiente por acción de la gravedad, mientras que el componente menos denso queda en la parte superior. Una vez que las fases están claramente separadas, se puede verter el líquido superior o extraer el sólido del fondo. Las propiedades clave de la decantación son la densidad y el estado de agregación de los componentes. Este método es común en la separación de mezclas como agua y aceite o agua y arena, en las cuales no se mezclan de forma homogénea. La decantación es ampliamente utilizada en laboratorios y tratamientos de aguas residuales, ya que permite separar contaminantes sólidos de líquidos o líquidos inmiscibles sin requerir equipo complejo. La destilación simple es un método de separación utilizado para separar componentes de una mezcla homogénea de un sólido disuelto en un líquido o de dos líquidos con puntos de ebullición considerablemente diferentes, diferencia mayor a 25 grados centígrados. En este proceso, la mezcla se calienta hasta que el componente con el punto de ebullición más bajo se evapora, convirtiéndose en vapor. Luego, este vapor es dirigido a un sistema de refrigeración, donde se condensa y vuelve a estado líquido en un recipiente separado, dejando atrás el componente con mayor punto de ebullición. La destilación simple sirve para separar mezclas, así que no es como tal una mezcla homogénea o heterogénea. Las propiedades clave que permite la destilación simple son el punto de ebullición y la volatilidad de los componentes. Este método es efectivo en mezclas donde los puntos de ebullición no son cercanos, como en la purificación de agua salada, para obtener agua destilada, o la separación de alcohol y agua. La destilación simple se utiliza tanto en laboratorios como en la industria para purificar líquidos o separar solventes, siendo esencial en la obtención de sustancias puras y en la producción de bebidas alcohólicas y aceites esenciales. La destilación es el proceso que separa los componentes de una mezcla líquida, basado en la diferencia en la temperatura que cada uno pasa al estado gaseoso. El equipo para destilación permite obtener el gas de nuevo en estado líquido, mediante condensadores. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados mientras el alcohol lo hace a 78 horas y 37 minutos grados centígrados. Cuando una mezcla de alcohol y agua se calienta por arriba de 78 grados centígrados, el alcohol se convierte en gas y sube, pasando al condensador y goteando al final en un recipiente recolector. Las destilerías son fábricas donde se hacen destilaciones en gran escala, por lo general para concentrar el nivel de alcohol de los fermentados de fruta, para producir licores, aguardientes, rones, entre otros. Antiguamente, este proceso se realizaba en alambiques de cobre. La gasolina y otros derivados del petróleo se obtienen a través de la destilación fraccionada. Este proceso se realiza en las refinerías de petróleo. La absorción y adsorción son dos procesos de separación que involucran la captura de moléculas de una sustancia sobre o dentro de otra. En la asterisco-absorción, las moléculas de una sustancia, generalmente un gas o un líquido, se integran al interior de otra, como un líquido o sólido absorbente, difundiendo completamente en ella. En la asterisco-absorción las moléculas solo se adhieren a la superficie de un sólido o líquido, sin penetrar su estructura interna. Estos métodos son aplicables en mezclas heterogéneas y mezclas de gases y líquidos. Las propiedades clave para estos procesos son la polaridad y la afinidad química entre las sustancias, así como la porosidad de los materiales involucrados. La absorción es común en la captura de gases en líquidos, como en el caso de disolventes que absorben dióxido de carbono.
La adsorción, por otro lado, es frecuente en el uso de carbón activado para capturar contaminantes en el agua, donde los contaminantes se adhieren a la superficie porosa del carbón. Ambos métodos son ampliamente utilizados en la purificación de gases y líquidos en sectores industriales y ambientales. La precipitación es un proceso de separación en el cual se forma un sólido, precipitado, dentro de una mezcla líquida debido a una reacción química o a cambios en condiciones como temperatura o pH. Este método ocurre cuando las partículas de un soluto se combinan para formar un compuesto insoluble, que luego se separa de la fase líquida debido a su densidad y se asienta en el fondo del recipiente. La precipitación es típica en mezclas homogéneas de sólidos disueltos en líquidos, donde una reacción específica hace que el soluto se vuelva insoluble y precipite. Las propiedades clave de este proceso son la solubilidad y la reactividad química de las sustancias. Un ejemplo común es la reacción entre soluciones de cloruro de sodio y nitrato de plata, que forma un precipitado de cloruro de plata insoluble. Este método es ampliamente utilizado en química analítica, tratamiento de aguas para remover contaminantes, y en la industria farmacéutica para purificar compuestos específicos. La centrifugación es un método de separación que utiliza la fuerza centrífuga para separar componentes de una mezcla según sus diferencias de densidad. Este proceso implica rotar la mezcla a alta velocidad en un dispositivo llamado centrífuga, lo que provoca que las partículas más densas se desplacen hacia el fondo del tubo o recipiente, mientras que las menos densas permanecen en la parte superior. La centrifugación es aplicable tanto a mezclas heterogéneas sólido-líquido como a mezclas líquido-líquido inmiscibles. Un ejemplo de centrifugación es la separación de glóbulos rojos y plasma en una muestra de sangre, donde las células, más densas, se agrupan en el fondo. Este método se usa ampliamente en laboratorios, industrias farmacéuticas y en el tratamiento de aguas para concentrar partículas en suspensión o separar componentes de diferentes densidades de manera rápida y eficiente. La filtración es un método de separación de mezclas heterogéneas, usado para separar sólidos de líquidos o gases. Consiste en pasar la mezcla por un filtro que retiene las partículas sólidas y permite el paso del fluido. Es común en mezclas como arena y agua, o en purificación de aire y agua. Existen tipos como la filtración simple, al vacío, y microfiltración, cada uno con aplicaciones específicas. Es un proceso sencillo, eficiente y ampliamente utilizado en laboratorios, industrias y en el hogar. El tamizado es un método de separación para mezclas heterogéneas sólido-sólido. Utiliza un tamiz o malla para separar partículas grandes de pequeñas, permitiendo que las más finas pasen mientras las más grandes quedan retenidas. Es común en industrias como la alimentaria y la construcción, y es un proceso simple que se basa en el tamaño de las partículas. La imantación es un método de separación de mezclas que utiliza la propiedad magnética de algunos materiales para separarlos de otros no magnéticos. Se aplica acercando un imán a la mezcla, lo que permite que los componentes magnéticos, como hierro, níquel o cobalto, sean atraídos por el imán, mientras que los no magnéticos permanecen en el recipiente. Este método es adecuado para mezclas heterogéneas sólido-sólido o sólido-líquido donde al menos uno de los componentes es magnético. Entre sus propiedades, destaca por su rapidez, eficiencia y simplicidad, ya que no requiere equipos complejos. Es un proceso común en el reciclaje de metales, la industria minera y en la separación de metales de otros materiales. La imantación es especialmente útil en industrias que requieren la separación de elementos metálicos de materiales no magnéticos para su procesamiento o reciclaje. La cristalización es un método de separación que permite obtener sólidos en forma de cristales a partir de mezclas homogéneas sólido-líquido, como soluciones de sal o azúcar en agua. El proceso consiste en disolver el soluto en un solvente y luego inducir la cristalización al evaporar el solvente o enfriar la solución. Este método es ideal para purificar sólidos, ya que los cristales formados suelen ser muy puros, excluyendo impurezas durante la cristalización. Sus propiedades incluyen la dependencia de la solubilidad del soluto en el solvente y su selectividad para separar y purificar compuestos. La cristalización se utiliza en diversas aplicaciones, como la obtención de sal de agua marina o la purificación de productos químicos en laboratorios. La sublimación es un método de separación que permite obtener sustancias sólidas que pasan directamente a la fase gaseosa en mezclas homogéneas. Este proceso implica calentar la mezcla para sublimar el sólido y luego enfriar el vapor para recuperar el material en forma de cristales. La sublimación es efectiva para purificar compuestos, ya que las impurezas no subliman y, por lo tanto, no se recuperan. Este método se utiliza en la purificación de sustancias como el yodo y el naftaleno, siendo valioso en industrias químicas y farmacéuticas. La cromatografía es un método de separación utilizado para identificar y cuantificar componentes en mezclas homogéneas. Funciona mediante la interacción de una fase estacionaria y una fase móvil, y se puede realizar a través de métodos como la cromatografía en papel y en columna. Este proceso ofrece alta resolución y es ampliamente utilizado en análisis químico y biológico. Por otro lado, la extracción es un método que separa un componente específico de una mezcla utilizando un disolvente. Es aplicable en mezclas heterogéneas y homogéneas, y puede realizarse mediante extracción sólida-líquido o líquido-líquido.
Este proceso es eficiente y selectivo, permitiendo la recuperación de compuestos en industrias como la química orgánica y farmacéutica. Gracias por su atención. Esto fue el equipo Televisa. Adiós. Nunca su ramen endereza, como dice el dicho,